Bien, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta cuarta y última jornada del primer Congreso Internacional Virtual de Teatro Morón 2020. Bueno, es un gusto estar presentando esta primer mesa del día. Voy a presentar esta mesa que lleva por título Situación gremial de las artes independientes. Las invitadas e invitadas, a ver, es una mesa de mujeres, está coordinada por el querido Eugenio Shkolnikov, pero la primera invitada es Gabriela Bornia. Ella es integrante de APEA, de la Asociación de Profesionales de la Producción de Artes Escénicas de Catamarca, es productora y crítica. Mariela Olivera es actriz y gestora, parte del colectivo de estatuas vivientes y del encuentro de estatuas vivientes de Bahía Blanca. Claudia Quiroga es directora y dramaturga de Morón, local, provincia de Buenos Aires. Muy orgullosos de tenerla, Claudia, en esta mesa. Y ella es fundadora de el MAT, que es Mujeres de Artes Tomar. Tenemos también como invitada a Mariela Ruggeri, que es coreógrafa, bailarina, coordinadora del Movimiento Federal de Danza y secretaria general de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza. También contamos con la presencia de Leticia Vetrano, que es actriz payasa, es integrante de la cooperativa cultural Proyecto Migra y de la red de espectáculos de circo en Sala. Coordina, como ya les dije, el amigo, compañero, actor e investigador Eugenio Shkolnikov, al quien ya ponemos en el aire. Disfrutemos de esta mesa y lo mejor. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por permitirme estar aquí dentro del Congreso y participar en particular de esta mesa que me resulta sumamente interesante, los debates o las perspectivas que se pueden abrir acerca de los procesos de gremialización en las artes escénicas y en este contexto tan particular que nos toca vivir. En principio es tal vez un poco redundante, pero resulta claro, me imagino para todas y para todos, que la experiencia de la pandemia y de la cuarentena puso al descubierto, ¿no?, los enormes niveles de precarización en el conjunto de los trabajadores culturales y en particular en el sector escénico independiente. En ese sentido, para abrir la charla, me gustaría preguntarles en principio, ¿qué diagnóstico hacen de los procesos de gremialización desde sus latitudes, desde sus lugares de trabajo que se han desarrollado hasta ahora? Y si es posible pensar de aquí en adelante un proceso sostenido, ¿no?, de gremialización en el sector de las artes escénicas independientes. Quien quiera tomar la palabra y romper el hielo, bienvenida. Adelante, Gabriela. Hola, buen día a todas y todos y todes. La verdad es que estar un domingo a las 11 de la mañana hablando sobre este tema que es tan importante es ya por sí mismo un logro. Respecto de lo que ha dejado al descubierto la pandemia, me parece que no es solamente lo que acabas de decir, Eugenio, digamos, de que el grado de precariedad e informalidad de los trabajadores de las artes escénicas es absolutamente alto, con independencia inclusive de la participación del Instituto Nacional de Teatro a través de sus planes de subsidios. Esto es absolutamente así. Me parece que hay otro punto muy importante a resaltar, habida cuenta de los procesos históricos que hemos venido sufriendo en los últimos tiempos, es que las artes escénicas no son fordizables, digamos. Las artes escénicas no son parte de las industrias culturales. Los actores, las actrices, los técnicos, los dramaturgos, pueden integrar además desde sus especificidades el mundo de las industrias culturales tal cual como se las conoce históricamente desde su definición, que es aquello que es pasible de ser reproducido por medios mecánicos. Una de las cosas que más nos pasa
a los compañeros de artes escénicas es que trabajar por streaming nos pone en una situación de crisis con relación a nuestras poéticas, y no tanto a nuestras poéticas, sino a la manera en que se transmiten nuestras poéticas, porque es una forma híbrida nueva que implicaría incorporar toda una serie de saberes que no necesariamente todos tenemos al alcance de la mano. Esto por un lado. Por otro lado, hay un desarrollo absolutamente desigual de las artes escénicas en todo el país, y aún dentro de las asociaciones profesionales existentes de último cuño, como la Asociación de Directores de Escena, la propia PAE que yo integro, la Asociación de Directores de Escena de las provincias. Por un lado, porque son asociaciones creadas en Buenos Aires, son asociaciones de cuño reciente, digamos, no tienen todavía una gran trayectoria, como si la tienen la Asociación Argentina de Actores como gremio específico y como otras asociaciones profesionales. En este caso yo mencionaría tanto a Argentores como a SADAIC, digamos, las asociaciones mutuales profesionales que regulan la vida de la creación autoral o de la creación musical, y basta recordar que a comienzos del siglo XX hubo huelgas de autores y huelgas de actores como los marca Teodoro Klein en su historia, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que tener muy en consideración que los desarrollos históricos de los teatros situados es absolutamente diferente, desparejo y desigual, aún dentro de una misma región. Cedo la palabra a otra compañera. Bueno, tomo la palabra. Bueno, me parece, coincido con todo lo que va exponiendo Gabriela y agrego, como me especializo en perspectiva de género, que dentro de la precarización, que una vez más quedamos todo el sector cultural, no solamente escénico, sino el sector cultural, una vez expuestos a este lugar tan precarizado, empieza a agravarse toda la situación dentro de las feminidades, ¿no? Siguen los abusos, acá más afectados por lo intrahogareño justamente, los femicidios continúan, los homicidios continúan en general. El otro día leía que en la ciudad de Rosario iban más homicidios que días del mes. Grave, ¿no? La situación. Entonces, bueno, desde Mujeres de Artes Tomar vamos recibiendo las consultas, las denuncias que derivamos como a otras asociaciones que puedan justamente ingerir, ser incidentes en todo el tema de poder abrazar a esas mujeres que están siendo violentadas. En lo personal, nosotras vamos recibiendo sobre todo necesidades urgentes de algunas mujeres. Mujeres de Artes Tomar está integrada por mujeres artistas y no artistas justamente, que han acuñado las artes para poder empoderarse, y las recibimos en la precariedad absoluta, y en esa urgencia que no estamos pudiendo trabajar en red con algunas organizaciones que pudieran ayudar desde lo económico, hemos decidido directamente hacer vaquitas, colectas, transferencias directas de dinero, más allá de poder ayudar con insumos como están llegando a nivel nación para el sector cultural. Yo creo, estoy convencida que estamos en un momento que pide a gritos un comunismo, en el sentido de hacer común unión de todos los... de todo lo que tenemos, ayudar desde lo económico hasta ceder un poco. Recién antes de empezar estábamos pendientes si Leticia se iba a poder conectar o no, porque su wifi, bueno, Lala puso ahí un poquito de paño frío, bueno, esperémosla, justamente, esta desigualdad, esta desequidad con las herramientas que tenemos de conexión, de conectividad, de sostén, de aprendizajes nuevos para nuestra
docencia cultural, para nuestras nuevas maneras de estar performáticas en la escena, también piden esta constancia de nuestra escucha y de nuestra espera. No podemos, si hemos conseguido algunos tips para poder estar online, ¿no? También demanda esta espera de poder ir un poquito más acorde unas con otros. En lo personal, y viendo algunas agremiaciones o nuevas conjunciones para poder paliar el momento, yo pongo en primer lugar artistas solidarios, artistas solidarias, que están haciendo una labor impresionante y que están trabajando en red en distintas salas del conurbano, de Ciudad de Buenos Aires, y creo que también de algunas provincias, y que de alguna manera para mí en este momento en el sector escénico, teatral específicamente, es una de las herramientas más potentes y de solidarización rápida. Desde Cultura Nación están llegando maneras de poder asistirnos, pero todavía la ayuda queda lejos. Estamos asistiendo a convocatorias que en muchos casos yo no estoy de acuerdo porque nos sigue poniendo en situación de competencia, de concursar esa ayuda. No digo que no es válido, digo que todavía no está a la par de la urgencia lo que está ocurriendo. Sin ir más lejos, llegó una ayuda para todos los grupos que veníamos teniendo un subsidio del año pasado por producción a partir del Instituto Nacional de Teatro, cosa que está buenísimo con el Plan Podestá. Ya llegó esa ayuda económica y ahora llegó una ayuda desde el Ministerio de Desarrollo con un bolsón de comidas para todos los espectáculos que estábamos en esa situación. Obviamente en Morón yo fui a buscar el bolsón de cada una de mis integrantes del grupo, hicimos una vaquita también con ese bolsón que fue donado pertinentemente a una de nuestras compañeras que en su casa estaba alojando, digamos, yo no necesitaba ese bolsón, pero sí fue a una de las casas de nuestras compañeras, todos los bolsones de nuestra compañía, para poder asistir a esa urgencia de nuestra compañera. Asimismo, quiero poner en relevamiento que esos bolsones está bien, pero no están todavía contemplando el plan nutricio necesario que sí se está teniendo en cuenta en artistas solidarios que están trabajando con una persona, con una médica o especialista en temas nutricionales, lo cual empieza a generar también no solamente el asistencialismo, sino estar presente en lo que se necesita. Entonces, cuando hablabas de esto, de la necesidad de lo gremial, yo creo que nos está faltando a nivel local, hablo por Morón, por Ramos Mejía, que son los lugares donde yo me manejo, de nuevo volver a nuestras asociaciones que en algún momento estuvieron en vigencia. En nuestro sector estaba la Asociación Actúo, que durante muchos años la pudimos sostener. En este momento yo tengo el acogimiento de mi propia colectiva, que es Mujeres de Artes Tomar, y con quienes estamos rápidamente resolviendo. Pero creo que nos está faltando volver a esas agremiaciones más locales, pequeños nodos que puedan articular con actores, con argentores, con SAGAI, con otras agremiaciones que puedan también recibir, y hasta con las instituciones oficiales, que podamos llegar con nuestras demandas o pedidos para que puedan ser escuchadas para estas nuevas políticas que hay que recuperar rápidamente. Cuando decimos que el Instituto Nacional de Teatro está generando nuevas convocatorias, es verdad, está generando nuevas convocatorias, pero al mismo tiempo han quedado relegadas las que ya estaban. Entonces, ¿cómo podemos ir, que nada se pierda en el camino, que podamos ir pensando esas nuevas posibilidades de llegar con nuevos planes, pero me parece que también tenemos que armar estas políticas de diálogos, ¿no? y de nodos que puedan hacer que llegue. Yo también soy parte de la colectiva de autoras, y bueno, siempre estamos pendientes de cuáles son las estrategias para visibilizar este estado de emergencia cultural. Creo que tenemos que tener en claro que es una emergencia cultural que abarca a todo el país. Mariela, ¿querés comentar algo? Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer estar acá y un desafío, hoy más que siempre. Estoy a corazón abierto y voy a dedicar mi presencia en homenaje a la vida de Jorge Ventura, un colega
actor de nuestra ciudad, que el COVID invitó a que se vaya de gira hace unas horas. Y formó parte también de la Asociación Argentina de Actores, de la delegación de nuestra ciudad. Y entonces halló pertinente nombrarlo, halló pertinente que mi cuerpo vibre, que mi cuerpo vibre la emocionalidad y la sensibilidad, y hacer cruce teórico y hacer cruce sensible, y homenajear la vida hoy más que siempre, si hablamos de teatro que es vida, y hablamos de cómo alimentarnos en diferentes aspectos de la vida, que puede ser el alimenticio. También considero importante el alimento del alma. Vivo en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, soy parte del Encuentro de Estatuas Vivientes, lleva 8 años de gestión aquí, un encuentro de gestión independiente, somos actrices, gestoras, investigadoras y docentes de teatro, les que formamos el equipo de organización, y también soy parte del colectivo de Estatuas Vivientes a nivel nacional, y este colectivo nace gracias al interés de prohibirnos el trabajo en el espacio público, y salimos ahí a nivel nacional a la lucha y nos formamos como colectivo, y entonces ahí fuimos entendiendo en estos últimos años la necesidad de ir generando redes con nuestro sindicato, que consideramos que es la Asociación Argentina de Actores, ya que esto es una teatralidad, un modo de hacer teatro en espacios públicos muy particular, y que nos pone en una situación de alta fragilidad, que siempre la tuvimos en el espacio público, pero que hoy más que siempre nuestros cuerpos están frágiles, y en este estado pandémico nos preguntábamos cómo sostener situaciones de legalidad, de cuidados sanitarios, de alimentos, y a la vez cumplir con nuestra función social como actores en la comunidad. Esta función en donde el arte lleva una metáfora fuerte que dignifica la vida en lo cotidiano. Hay una emergencia cultural, más el arte está presente de manera cotidiana en todos los hogares. Entonces, sin perder de vista esta situación del arte cotidiano, de la música en pleno confinamiento, de la necesidad de estar en contacto con las artes escénicas, de entender esta aplicación de Zoom para poder observar las artes y demás cuestiones, se nos hicieron presente lo imprescindible de la metáfora, y que solamente era posible en colectivo, generando desde Bahía Blanca, desde el Paseo de Estatua Viviente, que es el grupo de teatro independiente, desde la organización del encuentro, desde lo pequeño, las posibilidades para accionar. Entonces así articulamos en reuniones con la Asociación Argentina de Actores, con el Consejo Consultivo de Artes Escénicas, que funciona en Bahía Blanca. Creo que los consejos consultivos en el país son muy pocos, creo que hay 3 o 4 nada más dando vueltas, y son organismos oficiales de los cuales el Estado tiene que hacer escucha y articular para responder a ciertos programas de subsidios, en donde esta posible competencia que hacías referencia, Claudia, se vuelve un poco más democrática, y entonces no solamente hay una gestora, un gestor estatal que define, sino que tiene que pasar por un consejo consultivo que fue destinado en asamblea. Y bueno, y entonces, claro, el diagnóstico ha sido que lo posible era solo en colectivo. Nos preguntamos las limitaciones a la hora del trabajo en espacios públicos que ocurrieron desde el 20 de marzo hasta el 12 de agosto para las estatuas vivientes en nuestra ciudad, ya que el 12 de agosto por primera vez Sol Di Lernia y Micaela Schenkel salieron al espacio público a trabajar como estatuas vivientes, luego de meses y meses de gestión, de ese pequeño trabajo de hormiga que implicó posicionarnos políticamente hablando, como trabajadoras de la cultura,
como actrices esenciales en nuestra ciudad, que ya tenía más de 2 décadas de presencia de estatuas vivientes en el espacio, en donde uno va a comprar todo por 2 pesos y va a comprar alguna media y demás, se encontraba con un espectáculo teatral y una invitación democrática y abierta. Entendíamos que el espacio tenía que volver, el espacio público tenía que volver a este estado democrático y popular, y que esa era nuestra respuesta, y esa es nuestra respuesta ante el vacío estatal en relación a los cuerpos de las actrices y los actores de manera independiente. Fragilidad que asumimos quizás en otros periodos como desafío de lo independiente. Esta es una gran diferencia, ¿no? Los cuerpos frágiles en el espacio público ha sido siempre nuestra esencia a la hora de trabajar las poéticas escénicas, más hoy se suma esta situación del vacío estatal a un cuerpo frágil que queda tirado por ahí en algunos rincones, mientras a la vez es necesitado para mantener cierto estado saludable del alma, saludable de la mente. Estamos teniendo también reclamos y demandas de asociaciones de médicos en cuanto a la cantidad de situaciones de pánico, de depresión, y creo que ahí el arte viene a un lugar de transformación y posibilitador importante, y hoy el espacio público se nos presenta como el espacio escénico vital. Entonces la gremialización y lo colectivo viene a preguntarnos nosotras, y respondimos con la generación de un protocolo, cómo es posible el teatro cerca de las personas, al alcance de todas las personas, con cuidado, con esencia estética, con cuidado sanitario. ¿Cómo es posible que tanto Sol como Mica, que fueron las primeras que pusieron sus cuerpos en el espacio público, sientan seguridades de los públicos, que van a saber del distanciamiento, que van a poder leer el cartel, que a la vez van a estar con barbijo, que el barbijo transparente que tengo me saca el maquillaje, que no, que sí, que me cuido en lo estético, que a la vez le hago seña a aquella persona que tiene unas ganas de abrazarme porque resulta que me encontró, y le hago una seña para que, dale, que lo hacemos a distancia, cómo cambio mi poética de actuación si utilizo un objeto para, y entonces ahí lo popular y el encuentro empezó también a tener escuela. Y poder vivenciar esto que sabíamos que era también nuestra función, fue muy importante, y fue reconocido por la Asociación Argentina de Actores de nuestra ciudad también, esta función de formadoras de espectadores. Hablo en femenino porque del grupo estamos trabajando aquí en la ciudad, las mujeres del grupo, hay varones, pero no están en confinamientos en otras ciudades, y entonces quizás me fui un poquito para otros lados, pero cómo fue posible ese protocolo, porque reflexionamos, pensamos y nosotros dimos cuenta con una jerarquización de nuestra tarea, con un posicionamiento político, de lo esencial de nuestra tarea y de que es posible, de que es necesario, de que es imprescindible la existencia de la metáfora al alcance de las personas. Desde ese lugar, la herramienta de lo público fue nuestra bandera y lo es. Con todo el cuidado, con todas las preguntas, y en estas horas aquí en la ciudad, con todos los cuidados y estas sensaciones vibrantes, no, en mi mente está preguntándose cómo lo hizo Cantor en Polonia. Voy a pasar palabra creo que hasta aquí puedo ser clara. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariela. Leticia Vetrano tuvo un inconveniente de conexión, estamos viendo ahí si se puede volver a conectar, pero se sumó con nosotras Mariela Ruggeri, así que le damos la bienvenida. Mariela, la primera pregunta que yo había formulado tenía que ver con pensar de qué manera es posible desarrollar, a partir del contexto que estamos viviendo, un proceso sostenido de gremialización del sector independiente de las artes escénicas, ¿no? Y por otro lado también, ¿qué diagnóstico hacen cada una de ustedes desde sus lugares de trabajo
de los procesos que se han desarrollado hasta ahora en pos de organizar esos colectivos de gremialización. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, disculpen la tardanza, pero no tenía internet y bueno, recurrí a un vecino que amablemente me dio su clave, así que todo muy bien. Bueno, yo vengo del sector de la danza, pertenezco al sector de la danza, soy coreógrafa, bueno, docente toda la vida. Em, digamos que estoy ligada a estos procesos porque desde hace mucho tiempo, ya casi 15 años, que soy parte del grupo que viene trabajando en pos de una legislación nacional para la danza en el país. Y en ese camino también, a mitad de ese proceso, comenzamos a conformar la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza como asociación gremial, que lleva ya 5 años de procedimiento burocrático en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? el expediente, y el año pasado llegó casi a tener, o sea, prácticamente ya tiene la simple inscripción, que es el rótulo legal, entre comillas, y no entre comillas, es el rótulo legal que se necesita para poder trabajar más allá de trabajar de hecho, ¿sí? O sea, poder trabajar concretamente. Tengo que hacer un poquito de historia para poder, digamos, continuar con la respuesta a tu pregunta, Eugenio. Sí, no hay problema. Bueno, en ese camino que estoy describiendo, el año pasado decidimos conformar el Movimiento Federal de Danza como una instancia, digamos, superadora de organización, en el sentido de que necesitamos imperiosamente, y esto enlaza con tu pregunta, necesitamos imperiosamente organizarnos. Organizarnos, y la organización implica organización regional, implica organizaciones provinciales, porque nuestro país, bueno, es una maravilla de inmensidad y de diversidad. Entonces, dentro de esa diversidad, no es lo mismo lo que le pasa a la danza independiente en la región centro, qué sé yo, por decir Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, que lo que le pasa en Patagonia Sur. Es completamente diferente. Entonces, bueno, comenzamos el 19 de noviembre del año pasado, a partir de una asamblea, a conformarnos, y estamos haciendo un trabajo sostenido, intenso, que con la pandemia se convirtió en un voluntariado excesivo, diría yo, donde estamos trabajando y logrando muchísimas cosas que por ahí para otros sectores quizás pueden parecer que son pocas, pero el sector de la danza es un sector que, digamos, en esta época de pandemia lo que sucedió es que desnudó la precarización y la precariedad histórica. O sea, a nosotros el tema de la pandemia nos atravesó y nos hizo ver realmente lo mal que estuvimos siempre. O sea, no es que ahora estamos mal y antes estábamos bien. O sea, el sector de la danza en Argentina representa, diría, el 95% de la danza de nuestro país. Son unas pocas, contadas con estos dedos, las compañías oficiales de danza que hay, y que también tienen sus problemas, también tienen sus problemáticas. Pero bueno, centrándonos en el aspecto independiente, que yo le llamo no oficial, más que independiente, porque tendríamos que empezar a transitar la palabra independiente y hacer otro congreso para ver esa situación, ¿sí? Entonces, digamos,
es imprescindible tener una gremialización, o por lo menos ir a una instancia que sea algo que nos saque de esta precariedad, ¿sí? Cuando digo por lo menos es porque podríamos pensar en cooperativas de trabajo también, no solamente el modelo gremial específico. Pero tenemos que pensar en algo que nos, digamos, que nos visibilice como trabajadores y trabajadoras. Ese es el punto. Que nos visibilice, pero además también que ponga a la gente del sector en conciencia de que más allá de ser docente, coreógrafo, intérprete, gestor, investigador de danza, antes que eso es trabajador, trabajadora. Porque si no sucede eso, hay una cosa previa digamos, del armado de ese aspecto social que no está sucediendo. Y esa para mí es la gravedad del evento. Es muy complejo que eso suceda, no quiero decir que es imposible, es complejo, porque hay otra cosa que está atada a esa situación, que es, y voy a hablar de nuevo del sector de la danza, que es un sector postergado en el universo de las políticas culturales, de las políticas públicas para la actividad. O sea, las políticas públicas para la danza no existen, no existieron, y cuando alguna vez sucedieron muy esporádicamente, digamos, pensadas por gente que no pertenece al sector, pensada por personas que están eventualmente en un cargo, que, digamos, pensadas desde lugares donde no hubo análisis, del problema. Entonces fueron, supongamos, programas o eventos cortos, malos, que no impactan y sobre todo no producen algo que también es tan importante como pensarse como trabajador y trabajadora, que es el desarrollo. Y ni hablar del desarrollo sustentable. O sea, hablemos solo del desarrollo. Entonces, si no tenemos desarrollo, si no tenemos un desarrollo sustentable, si no tenemos gente que se piense como trabajadora, si no nos podemos visibilizar como trabajadores y trabajadoras, es muy complejo que alguien se afilie a una, o sea, a una asociación, ni siquiera civil, vamos a ponerlo así, ni siquiera una asociación civil. Es muy complejo eso porque uno tiene que, digamos, para que la gente vea el futuro hay que mostrarlo al futuro. O sea, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, pero, o sea, yo vislumbro algo, pongo mi energía, pongo mi impronta, pongo mi pulsión a algo que estoy viendo que va más o menos a suceder. Entonces, continúo, eso no pasa, y la danza en nuestro país funciona por dos cuestiones, y esto lo digo yo, ¿no? Lo firmo y me hago cargo. Funciona por pulsión de juventud o por exceso de energía. Ahí nomás. Entonces, nosotros como sociedad civil, desde el Movimiento Federal de Danza y desde otros grupos, ¿no?, que se formen, tenemos que trabajar así a destajo y con una voluntad bastante intensa para que esas cosas empiecen a ocurrir. Y resumiendo todo eso, sería como la construcción de civilidad en un punto. O sea, para que, digamos, la gente, los docentes, los artistas, la gente de la danza pueda reconocerse dentro de un ámbito que nos pueda llevar hacia otros lugares.
Bueno, más o menos ese es el panorama. Puedo decir que hemos logrado en cuanto a legislación, logramos la ley provincial de danza de la provincia de Misiones, un hecho histórico, un hito histórico, que todavía no tiene el instituto, o sea, todavía no fue implementada, pero bueno, o sea, sabemos que va a suceder. Está a punto de tratarse la ley provincial de la provincia de Santa Fe, y estamos en el camino de ir trabajando otras legislaciones, porque, digamos, pensar en una ley nacional de danza es pensar en mega, es un mega pensamiento, ¿sí? Es una mega cosa que probablemente no ocurra en un tiempo bastante largo, o sí, no lo sabemos, pero en el camino necesitamos ir resolviendo. O sea, en el camino hay que resolver, porque si no la gente, básicamente al día de hoy se está muriendo de hambre. O sea, literalmente. Nosotros estamos entregando bolsones de comida a personas que se inscriben en el movimiento, en las distintas jurisdicciones, ¿no? La semana pasada entregamos a 140 familias de la región AMBA, en conjunción con el Ministerio de Cultura de la Nación, con quien tenemos un diálogo bastante fluido, por suerte, como así también tenemos diálogos con otras jurisdicciones provinciales, ¿no? En las distintas regiones. Y eso, digamos, es gravísimo porque, a ver, ¿qué pasa? Y con esto voy cerrando esta parte. Como la danza, al no tener, digamos, desarrollo, se polarizó solamente y específicamente en la enseñanza, nada más. O sea, vivimos de dar clases, esa es la situación, vivimos de dar clases y nada más que de eso. Entonces, eso genera, con la pandemia generó un problema tremendo, que es que todos los espacios están cerrados. Y que empezaron a salir algunos espacios a la luz y a abrirse, pero también, o sea, vos podés poner, no sé, 3 personas. ¿Cómo haces? Si tenés que tener una persona cada 2 metros, es complejo. Y otra complejidad que viene a cuento de todo lo anterior que dije, es que el Estado-gobierno no conoce la actividad de la danza, no la conoce directamente, o sea, desconoce totalmente lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, quiénes somos, dónde estamos, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando queremos salir al ruedo con los protocolos, cosa que hicimos desde el primer momento, porque escribimos un protocolo modelo que lo fuimos consensuando con las regiones, pero las jurisdicciones no los aprueban. Por ejemplo, aprueban que abran gimnasios y no estudios de danza. Y el único motivo por qué eso ocurre es porque no conocen la actividad. O sea, eso es así. Y es tan irresponsable eso, tan irresponsable no conocer un sector que forma parte de la economía de la cultura, ¿sí? Y eso es gravísimo. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a una persona, a una referente, ¿no? O un referente del sector que va y hablar con el funcionario o la funcionaria X, decir esto, que esto no es, esto es real? Decirle, bueno, ustedes abran y no digan nada. ¿Cómo abran y no digan nada? O sea, eso también es, digamos, una parte de la, digamos, del ninguneo. Eso es parte del ninguneo, y es un ninguneo tremendamente irresponsable. Tremendo. Bueno, digamos que esas son las realidades. Todo eso hay que trabajarlo intensamente. Y a mi criterio hay que ponerse como postas, o sea, hay que ir delegando y delegando y delegando, porque como es voluntariado, o sea, cansa,
es muy estresante, es tremendo. Entonces uno tiene que pensar y tiene que transmitir que las organizaciones tienen que exceder a las personas. O sea, o sea, la persona es un instrumento momentáneo y que eso tiene que ir pasando para que se llegue a algo y no empecemos siempre de cero, que no sea siempre un cero el inicio, sino que es como capas, 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 capas. Bueno, eso creo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Sí. Un poco lo que comentaba Mariela me parecía muy claro y muy específico en relación a las dificultades que creo que se observan claramente en el sector de las artes independientes, y me da un poco el pie para la segunda pregunta, que tenía que ver con qué particularidades observan ustedes en las características que definen, ¿no?, al trabajador escénico independiente y lo diferencian de otras prácticas laborales, ¿no? Y también en ese sentido, cómo esas particularidades inciden en la posibilidad de construir espacios de gremialización, ¿no? Me refiero a la posibilidad de articular una identidad en la cual los trabajadores de las artes independientes, como bien decía Mariela, puedan empezar a definirse en tanto trabajadores y desde allí buscar espacios colectivos para canalizar sus demandas, sus necesidades en los contextos laborales, ¿no? ¿Cómo ven esa realidad en el presente? Sí, Gabriela. En principio quiero resaltar que coincido totalmente con lo que han dicho las compañeras, pero quiero tomar muy particularmente algo que acaba de decir Mariela, que me parece brillante, que es para pensarnos como trabajadores y trabajadoras de la cultura, nos faltan o vemos, digamos, se desnudan dos cuestiones absolutamente importantes. Desde el aparato del Estado y sus representaciones formales temporales es el desconocimiento de quiénes somos y qué hacemos, con independencia de si hacemos danza, estatuas vivientes, nos dedicamos al circo, somos dramaturgos de dramaturgia formal, digamos, lo que cada quien use en su sistema. Y este desconocimiento que impide la formulación de políticas públicas consensuadas entre los aparatos del Estado y sus representaciones formales temporales y las asociaciones específicas del sector artístico, sucede muchas veces, ha sucedido muchas veces, no solo por las deficiencias en los desarrollos estatales al interior de la nación, sino, y creo que esto está también, es un emergente de esta situación, en que nos ha costado mucho y nos sigue costando entender que nosotros somos agentes económicos, más formalizados, menos formalizados, dependiendo del tipo de producción que cada uno haga, pero somos agentes económicos. Nos hemos visto siempre como agentes estéticos emergentes que representamos o expresamos el campo simbólico de aquella cultura en la cual estamos insertos. Pero nos cuesta mucho vernos formalmente como agentes de producción económica. En este sentido, toda forma asociativa siempre, digo, por aquella remanida frase de que la suma de las partes es superior al todo, siempre es una instancia superadora y tendrá el desarrollo que pueda tener en cada lugar, digamos, o que haya venido teniendo en cada lugar. Hablando por Catamarca, nosotros tuvimos hace algunos años una asociación de trabajadores de las artes escénicas y cuando intentamos volver a reflotarla fue imposible. Los compañeros no comulgaban con la idea, vamos a decirlo así, o no tenían claro cuál era el sentido político profundo y no político partidario de la asociación. Y esto también tiene que ver, y me gustaría mucho ponerlo en relevancia,
con que los desarrollos de la politicidad ciudadana, cuanto más nos alejamos de lo que yo llamo la zona núcleo, con la más aviesa de las intenciones, es absolutamente empobrecido. Hay en el NOA, donde yo trabajo habitualmente, la excepción es Tucumán, digamos, pero que hay que verlo también dentro de una larga tradición de lucha de Tucumán, de procesos históricos singulares. Entonces hay una asociación de salas independientes, porque son una red muy interesante, que producen acciones colectivas muy interesantes, han logrado una ley provincial de teatro donde el Consejo Consultivo también participa. A ver, se le dice teatro, pero involucra a todas las artes escénicas. Quiero decir, esto no deja fuera ni la danza, ni el circo, ni ninguna otra de las sistemas que podamos pensar en artes escénicas, que también produce, digamos, produce concursos formalizados anuales, etcétera, etcétera. No podemos decir lo mismo en Santiago del Estero. Santiago del Estero tiene una asociación de trabajadores que tiene una sala construida por el Instituto de Teatro hace ya bastantes años. Ahora hay una sala nueva que ha recibido dinero de construcción, pero bueno, ha quedado todo parado por la pandemia. Digamos, podría hablar de Jujuy, podría hablar de Salta. Los desarrollos son absolutamente desiguales, y en general cuesta mucho que las nuevas generaciones, más allá del tema de género, la pertinencia y la militancia en género, tanto sea en feminismo como en las diversidades sexuales, tienen una gran dificultad para entender esto, porque básicamente lo que tienen es una desconfianza de los aparatos estatales, en muchos casos con razón. Se sigue confundiendo Estado con gobierno. Estado somos todos, gobierno es una administración temporal, y tienen todavía una cierta inorganicidad en cuanto a cómo se perciben como profesionales. De todas maneras, cualquier forma asociativa siempre es un avance. Viendo lo que planteaba Mariela, ha habido hay 3 compañeras que tienen grupos de danza aquí en Catamarca, que han participado de las articulaciones que se han hecho por Zoom, lo cual creo que eso va a dar un paso importante para el desarrollo de la danza independiente en Catamarca, que en algunas provincias, y hablo por esta en la que vivo, también debe contemplar a la danza folclórica, porque hay una enorme cantidad de agrupaciones de danza folclórica que son independientes y que viven de la docencia, como bien plantea Mariela, de la docencia independiente, y esto ha sido todo un tema. Nosotros estuvimos en Catamarca mucho tiempo sin contagios, y ahora hemos vuelto a fase 1 por un pico importante de contagios. Esto ha ralentado todo proceso. Habíamos alcanzado la fase 5, volvían las salas, bla, bla, bla. Bueno, nada, ha ido todo para atrás en este vaivén de vivir en el principio de la incertidumbre que nos ha tocado. Y me parece que no hay que tenerle miedo, y con esto quiero cerrar, a la multiplicidad de agremiaciones, digamos, algo que se discutió mucho hace unos 20, con el regreso de la democracia, vamos a decirlo así, que si participás de la Asociación Argentina de Actores, digo, estoy poniendo ejemplos al voleo, no podés participar la multiplicidad gremial produce un tejido social y de construcción de ciudadanía por debajo, que es absolutamente maravilloso. Es una expresión de la sociedad civil en su momento de desarrollo histórico. Entonces, me parece que hay que empezar a pensarnos también como agentes de producción económica, que contribuimos a
al desarrollo económico de una provincia, ciudad, localidad, lo que nos toque en cada caso, y no solamente porque se nos percibe en muchos casos como pretendemos que el Estado nos financie. Sí, en cualquier lugar del mundo desarrollado, el Estado no nos financia, contribuye con parte de los impuestos que nosotros aportamos, ¿no?, al desarrollo de saberes específicos, de conocimientos específicos que si se pierden, todos pasamos a ser culturalmente más pobres. No solo los directamente afectados. Las sociedades pasamos a ser culturalmente más pobres si no podemos atender a que los sistemas de representación simbólica también expresan un sistema de formalización económica. Sí, bueno, justamente a eso me refería, ¿no? Esto que nombrabas en relación a las disputas respecto de los colectivos y la pertenencia a determinados gremios y no a otros, digamos, ¿no? Que me parece que ahí hay claramente, digamos, un punto de disputa muy claro en relación a la forma en la cual se construyen las identidades, ¿no?, de los trabajadores escénicos, ¿no? No sé si quieren comentar a alguien más. Sí, Mariela, te cedo la palabra. Sí, Gabriela me dio pie, gracias, para algunas cositas. Cuando hablamos de danza, estamos hablando de todas las danzas que existen y que puedan llegar a existir. O sea, eso es fundamental, ¿sí? Porque lo digo, pareciera que es una verdad medio de perogrullo, pero es que el sector tiende a meterse en sus propias lógicas y es muy difícil hablar esa cuestión. Cuando hablamos de danza es el título. Entonces de ahí para abajo, todo. Bien, eso es un tema. Después, con respecto a la posibilidad de agremiación, de agremiarse en distintas, ¿no?, instancias, creo que también cuenta mucho el tema de la ignorancia, de que puedo hacer eso, porque la ley de trabajo de la República Argentina nos dice que una persona, un trabajador, una trabajadora puede estar agremiado a más de un sindicato. Y eso la gente no lo sabe, ¿sí? Porque ahí hay un problema que está enlazado con esto último que me dio pie Gabriela para decir, que es cómo nos pensamos, o sea, y quién nos enseña a pensarnos en qué lugares, porque nosotros, o sea, la danza en particular, tuvo un cambio de paradigma más o menos a principios del 2000. O sea, ¿con qué? Con la irrupción dentro del campo de la universidad, de las facultades, digamos, del artista universitario. O sea, yo particularmente me egresé del IUNA, que ahora es UNA. Entonces, eso hizo un cambio total de paradigma, quebró una cuestión que venía sucediendo e instaló otra deficitariamente. Y quiero que pongamos en crisis eso, porque para mí también es parte del problema. O sea, primero que cuando uno instala la lógica del artista, digamos, universitario, tiene que también sumar la lógica de que ese artista se piense como integrante de un sistema que forma parte de la economía de la cultura, de un sistema que forma parte de un engranaje de trabajadores, de un engranaje de trabajo que va a salir a un campo y que tiene que interactuar en ese campo. Bueno, las materias que hay en las instituciones para que la gente se piense más allá de bailar bien o crear bien son casi nulas.
casi nulas. Entonces, eso es un problema, es un gran problema, porque o sea, uno no puede pensar en formar a un profesional que no se piense como profesional. O sea, ¿cómo salís? O sea, es como grave, vuelvo a decir, grave, la tengo desde hoy a la palabra, pero es así. O sea, tenemos que cambiar esas cosas. Porque si no, ¿cómo haces vos para instruir, en el buen sentido de la palabra, a una persona que tiene que colaborar con su construcción para que la cosa funcione mejor? O sea, no es instalarle en el cerebro un chip, no, es instalarle las herramientas para que esa persona construya conocimiento. ¿Cómo construir conocimiento? De ese modo. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es que los institutos universitarios o las universidades, facultades, en su gran mayoría pertenecen al Estado. Bien, ese fue un proyecto del Estado, del gobierno de tal momento, pero bueno, fue una política de Estado que se instaló y quedó. Bien, si vos sos Estado, gobierno, e instalás esa lógica que además implica que vas a gastar un dinero muy importante en eso, o sea, que vas a formar gente para que salga, que vas a impactar en el campo, el impacto en ese campo tiene que ser positivo, no negativo, porque si no estás tirando el dinero, literalmente. O sea, tenés que ayudar a que se construya la otra parte del proyecto, que es cómo instalo las políticas públicas, las políticas culturales, para que las personas que salen acarradas de esos lugares puedan construir sus espacios y contribuir en la economía de la cultura como se debe. O sea, no por autogestivo, bueno, yo está bien, vos te formás, el Estado te paga, vos mismo te pagás, porque lo pagamos todos. O sea, gastamos un dinero en formar, en hacer esto, lo otro, para personas que el título es, voy a poner el ejemplo que conozco, licenciado en composición coreográfica, y tengo que dar clases hasta de yoga, no sé, de pilates, porque no puedo dar clases ni de danza a esta altura. Entonces, ¿cómo, digamos, se pervierte la lógica y cómo, digamos, se tiran abajo las, no sé, los ideales, cómo se tira abajo no sé, lo que la gente quiso hacer, las pulsiones, bueno, todo lo que ya sabemos, y tengo que subsumirme a hacer X cosa, y encima morirme de hambre, y encima ser autogestivo forever and ever. O sea, es una lógica neoliberal, lo lamento, pero es así. O sea, es, bueno, yo te doy esto, vos andá y arreglátela, sos libre, sos independiente. Por eso la palabra independiente, digo que hay que reverla. O sea, sos independiente, hacé la tuya, yo no te digo nada, vos hacé, sí, hacé, pero vos sos, digamos, partner mío. O sea, yo no estoy en una sociedad, en un estado donde estoy sola mi alma. Bueno, eso. Gabriela, me despertaste la bestia. Bien. No, yo no tengo nada que ver. Voy a sumar algo a lo que dice María. Sí, Claudia, sí. Escuchándote, Mariela, sumo la idea, como artistas, que muchas veces asumimos dentro de este paradigma de la creación artística la gratuidad, como si viniera ya enlazadas y la gente que está como público espera que eso que se mantenga, ¿no? Nosotros pedimos un subsidio, hasta que nosotros llegamos a cobrar ese subsidio, cual fuere en la rama que sea, tarda muchas veces hasta 1 año y medio. Y nosotros posiblemente en ese año y medio ya hayamos concretado nuestro proyecto, hayamos pedido o ahorrado previamente ese dinero. Y el dinero del subsidio llega una vez, lo tenemos que rendir una vez que nosotros ya hicimos todo el proceso de creación, hicimos los ensayos, hicimos el estreno. Nosotros somos los propios financistas de nuestros proyectos. O sea,
nosotros tenemos que estar primero combatiendo esa gratuidad de nuestros procesos creativos. La pandemia ha puesto nuevamente esta coyuntura al desnudo. Desbordamos ahora, en los primeros meses estábamos tímidos, ahora ya desbordamos las redes con toda la creación de nuestro proyecto. En las personas que estamos formadas en docencia y que practicamos la docencia, tenemos muchas veces más claro qué valor económico ponerle a nuestras clases que a nuestros proyectos artísticos. Nos cuesta mucho hacer ahora políticas de visibilización de pasar la gorra. Pasar la gorra no es un término que me gusta, pero que seguimos utilizando. La contribución consciente a las personas que están espectando a través del streaming de nuestros espectáculos. Para que eso finalmente sea efectivo, nuestro streaming, y que la gente pueda contribuir monetariamente, ya hemos aportado un montón de horas gratuitas. Hemos confiado en que va a haber una contribución a eso de manera gratuita. En esto me sumo a lo que decía Gabriela. Tiene que haber siempre una contribución a partir del Estado. El Estado somos todas las personas que estamos comprometidas con el hacer cultural. Tiene que haber siempre un compromiso. Por eso yo muchas veces digo, si a mí el Estado me financia un año una producción teatral, el año siguiente no puede financiarme, colaborarme en la creación de otro espectáculo. Tendría que colaborarme y pedirme que no vuelva a hacer una producción nueva, que me colabore en que ese bien cultural circule por mi región, circule por la provincia, circule por el país, circule internacionalmente, y luego que me pida a mí que recontribuya a la comunidad de otra manera con ese bien. O sea, pasar que en el proyecto del Instituto Nacional de Teatro, ese proyecto está. Lo que pasa es que muchas veces, por el cambio político o de gobierno, como bien aclaraba Gabriela antes, eso se pierde. Pero eso de alguna manera estaría afectando en que ese bien siga esos parámetros para poder llegar y volver a lo comunitario. Pero me parece que como artistas tenemos que combatir este estado de gratuidad. Yo sé que nos gana las ganas de seguir creando, pero a lo mejor nos detenemos poco en pensar que es un momento para no hacer. Obviamente, como decía Mariela, si hay compañeros que están necesitando comer, es muy difícil pensar en parar muchas veces, pero sí creo que es un tiempo que demanda el repensarnos, el volver en red. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse y que nos va a facilitar muchas veces estos intercambios nacionales. Antes se nos hacía muy difícil pensar, porque viajar, porque nuestra agenda, pero sobre todo en lo costoso de viajar. Yo durante varios años mantuve grupos de dirección vía Skype o vía Zoom. Fue una construcción mantener la virtualidad porque no todas las personas tenían esta cotidianeidad. Hoy, con más conectividad, con menos conectividad, hemos aprendido a hacernos de alguna de estas herramientas. El Meet, el Zoom, el Skype, algún tipo de streaming que nos permite estar en conexión. Mantengámoslas, acuñémoslas ahí muy cerquita de cada quien para mantener estas redes, porque esta federalización, por eso celebro este primer congreso virtual de teatro internacional. Hemos escuchado charlas con maestros y maestras internacionales, y ahora esta es una mesa federal. O sea, esta federalización de la cultura nos permite escuchar los sectores, lo que está pasando. Así que, bueno, cositas para seguir charlando. Digo, cedo la palabra, pero me parece rico esto de tomarnos y de que sea una conversación más que exposición, ¿no? Gracias. Yo antes quisiera agregar algo porque me parece que es pertinente. En Catamarca, el municipio sostiene 5 cuerpos estables. La comedia, que tiene 22 años de existencia, la banda municipal, que es tan mala que si no existiera habría que crearla, un coro de cámara, un coro de niños y un ballet folclórico. Recién este año
logramos, la pandemia lo cortó el proceso, lamentablemente, pero recién este año, con el cambio de gobierno que se produjo el año pasado y el recambio de autoridades, logramos que se entendiera de que estos 5 cuerpos estables además trabajan gratuitamente, no cobran al espectador. Entendieran que esto era, desde una perspectiva económica que yo manejo muy bien, digamos, el abuso de posición dominante y competencia desleal con relación al desarrollo del resto de las artes escénicas y del movimiento en la provincia. Porque los grupos estables tienen, grande, chico, pequeño, mediano, un presupuesto anual asignado para la producción, mientras que los grupos no estatales, que coincido que lo de independiente es un tema que tiene que estar a debate, viven de un subsidio. Digamos, pueden producir a partir de un subsidio curado por un jurado, digamos, que asigna unos determinados dineros. Y que además se agrava, y retomo lo que decía Claudia, es que en realidad, desde una perspectiva formal, nosotros estamos, como productores culturales, como agentes artísticos, estamos financiando al Estado nuestra propia producción hasta que el Estado nos reintegra la totalidad de lo que fuera ese subsidio, ¿no? Digamos, se produce una situación absolutamente inversa, que es, nosotros financiamos proyectos que después, de alguna manera, van a ser devueltos por los organismos estatales que no son propios. Entonces sí me parece que hay muchas cosas para sentarse a conversar con el aparato del Estado y que en este momento, más allá de la situación pandémica y más allá de la crisis económica en la que previo a la pandemia y agravado por la pandemia estamos todos inmersos, me parece que es un Estado con una capacidad de escucha un poco más porosa. Vamos a ver hasta dónde llega esa porosidad, porque, como bien decía un maestro mío, Guillermo Heras Toledo, la política de café para todos tiene que ser revisada, porque el día que a alguien no le toca café y venía tomando café todo el tiempo, se va a quejar. Entonces coincido con Claudia, es que hay que revisar algunos criterios de otorgamiento de los dineros públicos, que aunque no vengan, en el caso de las artes escénicas, de los impuestos, sino que provienen de un impuesto especial al juego y a y de los cánones que tienen que pagar las plataformas multimediales de comunicación por, digamos, infringir leyes pertinentes, que en general la mayoría de la gente no lo entiende. Nosotros no vivimos de los impuestos de los ciudadanos, sino que vivimos de otras cosas, por lo menos producimos de otras cosas. Me parece que hay que tratar de agilizar procesos, digamos. Me parece que hay cosas que son sencillas de cambiar en la medida en que haya una escucha porosa, que pareciera que este es el caso, ¿no? Nada, quería agregar eso nada más porque me parecía que era importante resaltar los niveles desiguales de desarrollo que tenemos en las provincias, ¿no? Clarísimo. Al parecer sí se va a cobrar, hay una decisión del intendente de que sí se va a cobrar cuando se pueda volver a trabajar presencialmente, ¿no? No sé, Mariela, si querés Lo comentar cual algo. marcaría un cierto avance en la equiparación de los trabajos. Nada, por favor, cedo la palabra. No sé si Mariela querés comentar algo. Sí. Bueno, sí. Perdón, quise decir, sí, la otra Mariela. Pero también después te sumamos en la lista. Arrancamos con Mariela Olivera y luego Mariela Ruggeri, si querés comentar algo. Hermosa tocaya, gracias. Gracias. Bueno, sí, tomando quizás la poética de la quietud y la poética del silencio como dos de las poéticas de la estatua viviente,
me posiciono en una quietud que en relación al confinamiento nos posibilite una revolución. Una quietud aparente que traiga momentos inquietantes. Y un silencio que no nos acalle, un silencio que venga a dar cuenta de las corporeidades que hay en vida. Quizás suene medio poética esta introducción, pero hallada también en este posicionamiento político y en la visibilización de nuestras poéticas escénicas, traernos como el teatro como un acto de fe, el teatro como ese lugar en el cual nosotras venimos a donar nuestro arte a conciencia de que va a haber una retribución. Como seguridad, nosotras vamos, nos producimos en el espacio público, ocupamos ese espacio público, le damos una habitabilidad a ese espacio público, con la conciencia y la certeza de que va a haber una retribución económica por parte de los públicos que contemplan ese espectáculo teatral. No sabemos cuánto, no sabemos cómo. Hay un objeto recaudador, me encanta llamarlo así, porque tengo mis conflictos en llamarlo gorra, y tengo también mis disidencias en llamar teatro callejero. Por eso hago la instancia en lo público. Y entonces aquí ver al artista que está en el espacio público como un agente con una función social y con una función económica muy importante, que es también la conceptualización del dinero y de la entrega del dinero y de la donación del dinero y del recibir el dinero como un momento dignificante de esas cuerpas, del artista y de la persona que está contemplando. Esto creo que es algo que pocas veces es vivenciado por las artistas, digamos, ¿no? O sea, venimos con una boletería en la cual tengo que pagar la entrada de un espectáculo para sentarme, y a la vez eso genera un distanciamiento, otro tipo de acercamientos. Aquí pensar lo público como la posibilidad de acercamiento popular de las artes es algo que abraza el colectivo de estatuas vivientes, es algo que abrazamos siempre, más venimos con tacones de punta, si se quiere, a la hora de gratuitidad. Y me encantará contarles un ejemplo, pensando y repensando a las artistas que quedamos en confinamiento, que algunas se convirtieron en vendedoras innatas, otras se convirtieron en modistas increíbles dentro de sus hogares. También empezábamos a visualizar la posibilidad de comentarles a los gestores culturales que existe un modo de hacer teatro y que puede ser bien pago. Y entonces, ¿cómo podíamos hacer una función de estatuas vivientes sin protocolo aprobado aún? Y cómo podíamos retribuir un cachet a ese artista. Y entonces generamos una rifa estatueril en la cual lanzamos funciones solidarias. Comprabas una rifa, no recuerdo ahora el monto, si 100, 150 pesos cada rifa, y elegías una institución que iba a ser beneficiada con la función de una estatua viviente, ni bien esté aprobado el permiso para salir a trabajar. Se maximizaron varias cosas. Primero, la apertura hacia la comunidad. Brindábamos una función que iba a ser, a su vez, solidaria con una institución de bien público como podía ser el Hogar del Niño. También eligieron jardines de infantes, eligieron comedores. Salieron sorteadas 7 instituciones, una por cada artista, y la artista ahora estamos gestionando, ahora con esta aprobación de los protocolos podemos ir a hacer esa función, con todos los protocolos, la limitación de los públicos, y pero va a haber esta función, va a ser solidaria, el público va a poder acercarse y va a poder generar una voluntad o no, un aporte o no. Eso es indistinto del trabajo que el artista va a desarrollar y que va a donar in situ, y que a su vez las rifas que se vendieron generaron un fondo de ingresos que se dividió por partes iguales entre las artistas, que generaron casi el cachet que cobraba un artista en un evento
en un evento para ir a estatuar. Eso nos dio la relevancia que tenía el poder estar posicionadas en este concepto de solidario, que no seamos siempre los artistas las que en los eventos solidarios donemos nuestro arte. Entonces le venimos a decir a los gestores culturales independientes, estatales, gubernamentales, de que cuando organicen un evento solidario, paguen al artista, así como le pagan al catering, por ejemplo. Esa es una gran enseñanza que la pudimos poner en cuerpo, en acción, hace 2 meses atrás. Y la otra también fue para el Estado, el gobierno, que haciendo silencio de una ordenanza de la cual no pudo complementar, como la Comedia Municipal de Bahía Blanca, que quedó vacía y se va a proyectar en el 2021, pero quedó vacía ahora con todas las nuevas novedades virtuales que hubieran permitido la existencia de esta ordenanza. Pero vino a decir, los artistas realizamos una tarea y en esa tarea tenemos el pago y exigimos ese pago. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos y somos trabajadoras de la cultura. No corrernos de ese lugar implicó muchísimas reuniones, muchísimas discusiones, muchísima gestión. No fue gratis, gratuito, nos llevó un cuerpo importante de gestión, pero lo hicimos a conciencia de ser gestoras y artistas independientes. Y aquí sí voy a traer la palabra independiente y voy a traer la historia del teatro independiente, que se gesta por muchísimas razones, y entre ellas por militancia, por afiliación izquierdista. Ya en 1920, 1930, se genera el teatro independiente desde ese lugar. Y hoy, al principio, Claudia, nombrabas el comunismo. Bien vengo. El comunismo, bien vengo el socialismo, bien vengo lo colectivo, bien vengo lo independiente, como la posibilidad de articular desde una política en la cual la ideología que nosotras tengamos, las que estamos aquí desarrollando, tanto Gabriela, mi tocaya Mariela, como Claudia, podamos decir, por ser artistas independientes tengo todavía mayor contundencia político, ideológica, educativa, para posicionar mi arte escénica, y entonces lo gremialista aquí necesita una especificidad. Imagínense, Mariela nombraba el escalón en el que está ubicado la danza, ¿no? De visibilización, de reconocimiento, de que no saben, no tienen... Imagínense una estatua viviente en el marco de las artes escénicas, o sea, está en el último escalón, como el teatro, pero ¿y qué hace un estatua? Bueno, se nos cayó del mapa. Claro, bueno, pero eso a nosotras nos dio voz. Eso a nosotras nos dio gracia, nos dio voz, y fuimos las primeras artistas de la ciudad que empezamos a trabajar. Y sabíamos desde un principio que lo íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque el espacio público se presentaba como el espacio, vuelvo a reiterar, popular, de acercamiento, de posibilidades de sanidad. Y hoy formamos parte de un proyecto educativo y de cultura, y hoy Cultura nos tiene que contratar como artistas para formar parte de ese proyecto que se llama Conviviendo, en el cual se trata de las artistas mostrando poéticas de actuación, en la cual, cuidando todas las estéticas, pueda decir que se puede relacionar a distancia, que podemos tener un saludo distante, y entonces vos pasás por tal lugar y te encontrás con la estatua viviente y con los espacios totalmente delimitados de escénicos, de contemplación, entonces te aprendés a ubicar el cuerpo, con lo horrible que puede ser ver a un niño detenerse, querer abrazar, querer seguir, pero a la vez lo agradable de decir, ah, bueno, pero me quedo acá para poder verte. Entonces aquí lo gremialista en nuestra situación demandó la escritura, el pensamiento, el dar a conocer, y nos tuvimos que quitar el saco de la queja y ser prepotentes, y ser propositivas, y ser a veces ciegamente optimistas, y decir, esto tiene que pasar. El gobierno nos tiene que venir a contratar porque tenemos una función social, educativa, artística,
tiene que ver, y esta situación la hicimos en colectiva, y la hicimos también diciéndoles a nuestros colegas teatreros, che, somos teatro, che, sí, de la liminalidad, sí, en el espacio público no desvaloriza, sí, no cobramos una entrada determinada, vamos por el aporte de los públicos. Este concepto, creo que la decisión de ser independiente nos permite ciertas multiplicidades, nos permite ciertas diversidades. No digo que el resto no, pero solamente que estuvimos como nombrando esta situación y me pongo a pensar como gestora cultural independiente, que no porque sea independiente voy a quitarle la responsabilidad al gobierno que tiene de mirarnos como trabajadoras de la cultura, que muy por el contrario, y que tiene que ver con lo que veníamos hablando todas, de nuestra posición en el mundo, de nuestra posición desde nuestras artes escénicas, cómo vamos a reclamar, porque me parece que es esto, ¿no? Es reclamar nuestros derechos artísticos a un gobierno que nos quiere silenciar. Mientras el gobierno nos quiere silenciar, este congreso existe, y por ejemplo, existe también dentro del mes que viene, desde Bahía Blanca, estamos festejando el primer Congreso Internacional sobre Procesos Creativos en Estatuas Vivientes. Pensábamos que en Argentina era el primero y eso era un montón, y resultóse que en Europa nunca hicieron un congreso como el que estamos aquí haciendo de teatro, lo vamos a hacer con la especificidad de la estatua viviente. Y entonces aquí nos tienen que volver a mirar. Para que nos miren, nosotros tenemos que salir a alzar la voz. Y me parece que el cómo, y aquí algo que creo que quiso decir Gabriela, me parece que el cómo es la multiplicidad gremialista. La Asociación Argentina de Actores es la asociación que nosotros tomamos como sindicato para todo. Nosotros cobramos los cachet y facturamos a partir de actores de la Asociación Argentina de Actores. Pero a la vez sabemos que hay especificidades que ellos todavía desconocen y que tienen que ver con nuestra responsabilidad de darnos a conocer. Entonces es un ida y vuelta. Y aquí por eso yo bien vengo lo independiente, que hoy en este estado pandémico, en este contexto pandémico, nos dejó frágiles o no, porque nos vino a hacer muchas preguntas que si las personas que estamos con un poco más de lucidez, con un poco más de posibilidades de tener un rico desayuno y entonces ponernos a pensar un poco más, podemos ir y decir quiénes somos, qué hacemos, qué necesitamos, por qué. Bueno, de hecho creo que este congreso viene a dar esa gran respuesta, ¿no? Y me pregunto también. Lo que decía, lo que dijiste de independiente y colectivo o colectiva, ahí es esencial esto, ¿no? Que creo que la oportunidad de este tiempo trajo esta posibilidad de volver a colectivizar y de colectivizar los saberes también, ¿no? Porque al encontrarte en tus nodos de trabajo, en tus gremios, volviste a poner en foco lo que tenemos en común. Nosotras desde Mujeres de Artes Tomar retomamos un proyecto que nunca habíamos podido darle cuerpo, que era colectivizar nuestros saberes. Dentro de nuestra colectiva hay mujeres artistas de todas las ramas artísticas y al mismo tiempo mujeres que se empoderaron a través del arte. Y todos los domingos pudimos establecer de manera gratuita, pero por elección para nosotras, o sea, no termina de ser gratuito porque nos estamos capacitando todas, no estamos poniendo un valor dinero para capacitarnos con todos los saberes de todas nuestras compañeras, ya sean artísticos o no artísticos. El domingo pasado tuvimos una capacitación sobre compostaje que tan entramado está en estos tiempos, ¿no? Estamos pasando esta pandemia justamente por nuestra desatención con el medio ambiente. Entonces hacer una capacitación sobre compostaje, medio ambiente, nos pareció que era una oportunidad de rever estos espacios donde estamos conviviendo más tiempo que el que habitualmente estábamos conviviendo. Entonces, lo del comunismo para mí es muy bueno, porque es poner en común unión todos los saberes que tenemos, ¿no? Todas las miradas de mundos que tenemos y ponerlas a dialogar. Así que para mí,
Ya han pasado muchos meses en esta situación, donde yo entiendo que mucha gente no tiene las herramientas ni la posibilidad de un sueldo mínimo que garantice el poder sostenerse mentalmente sano. Pero dentro de todo lo que fuimos pasando, y si hemos sentido que somos artistas independientes y que estamos en un sistema de colectivización de lo artístico, hemos encontrado una herramienta muy poderosa para poder atravesar, no bancarnos el momento, atravesar, porque eso es el estado de presencia poética de la que hablaba también Mariela, atravesar el momento teniendo conciencia que no es fácil, pero que cuando flaqueamos hay otra persona cerquita que nos va a decir, acá estamos. Nosotras hemos encontrado una palabra muy linda que es sostenernos, con la SOS al principio, ¿no? de emergencia, de estado de alerta, ese estado de alerta, de compromiso y de sensibilización, de escucha, que hoy Lala, vuelvo a decir, nos recomendó tener para esperar la conectividad de las compañeras. Lamentablemente otra compañera se nos ha quedado ahí más demorada, pero que esperamos que en algún momento en el WhatsApp que pudimos compartir en la semana también nos pueda dar su palabra internamente y saber que estamos para ella también. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría retomar algunas preguntas que se hicieron desde las redes sociales, de la gente que está viendo. Tomo una en particular, que es una pregunta doble que hace Yamila, de Dominicis. Ella dice, ¿cómo se podría combatir la gratuidad de nuestro trabajo y qué acciones propondrían, ¿no? Recuperando uno de los tópicos que circuló por la charla. Y otra pregunta que hace también, ¿cómo creen que se podría construir esa visión de agentes económicos desde la educación en los distintos espacios de formación artística? Quien tenga ganas de recoger el guante, adelante. Gabriela. En principio, eliminar el concepto de que el arte debe ser gratuito, me parece, digo, que es una instalación absolutamente atrasa siglo y medio más o menos para ser educada. Es una tarea que nos corresponde en lo subjetivo a cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Y a partir de ahí partir a lo colectivo. Y es también un trabajo de educación hacia el público, hacia los espectadores. Y es un trabajo de educación hacia el funcionariado de turno. Es un trabajo complejo, por cierto, pero no por ello menos apasionante, por un lado. Por otro lado, me parece que ¿cómo era la segunda parte de la pregunta, Eugenio, si la repitieras? Claro, sí, la segunda pregunta era, ¿de qué manera se puede construir, digamos, la visión de los trabajadores escénicos como agentes económicos en los espacios de formación artística, en los espacios educativos? Me parece, no, yo puedo hablar por la zona que me toca, digamos, no puedo opinar por la totalidad, pero sí me parece que hay algo que nos atraviesa a todos y a todas, que es que las universidades, desde que se escribió Mi hijo el doctor, que es como una forma de cristalización de un momento histórico de la Argentina, lo que producen a priori es un estatuto de consagración. No es lo mismo ser un artista como en mi caso, digamos, que me formé en el oficio, porque no había universidades de arte en mis años mozos, que ahora que sí se puede pasar por la universidad. Me parece que las universidades, que el sistema público universitario sigue adoleciendo de esto que decía Mariela, digamos, que es no atrasa y no integra saberes
que son necesarios a la hora del desarrollo profesional de cada uno de los egresantes de las universidades. Atrasan los programas educativos. En esto estoy absolutamente de acuerdo. Imagínense cuánto sucede en provincias como Catamarca, donde no hay carreras de arte, donde lo que hay son profesorados de arte. Extrañamente, Catamarca tiene al teatro y o la danza como materia curricular desde jardín de infantes. ¿Cómo sucedió esto? Es algo que todavía no he logrado terminar de saber. Pero lo que forman son profesores que también son artistas, que también hacen su trayecto profesional, pero siempre enmarcado entre este tránsito raro de, como docente me gustaría hacer una obra de teatro, pero no, digamos, y me parece que sí creo que debe haber un nuevo encuadramiento dentro de las currículas de las universidades y de los institutos terciarios, que incluyan todo lo que es legislación laboral. Mariela Ruggeri lo marcó con mucha claridad, digamos. Y me parece que eso no, voy a ser un poco extremista quizás, me parece que esa ausencia curricular no es una omisión impensada. Me parece que es una omisión pensada desde lugares que no, que en general no, como ciudadanos, como ciudadanía ya no compartimos. No solo por la pandemia, digo, previo a la pandemia tampoco los compartíamos. La pandemia lo que lo ha puesto es en negro sobre blanco, que es distinto. Bárbaro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que, bueno, yo les agradezco muchísimo el debate, la discusión. Es un tema que efectivamente da para largo y que tiene una cantidad enorme de aristas, me parece, para discutir. Nos queda en el tintero una pregunta que hacían también desde las redes en relación a repensar la noción de lo independiente, digamos, ¿no? Como otro de los debates, me parece, centrales para pensar también, digamos, las nuevas identidades, ¿no? de los artistas escénicos en tanto trabajadores, pero bueno, nos daría para toda una mesa más esa. Así que en principio agradecerles enormemente a ustedes, su participación, al Congreso por la invitación y por llevar adelante estos espacios de intercambio en este contexto tan difícil que nos está tocando vivir. A todos y a todas. Lo quería invitar también a Daniel Zavala, si quería sumarse para despedirse. Y bueno, yo en principio solamente agradecerles enormemente y que creo que instala, me parece, una instancia para seguir discutiendo aspectos que son claves, ¿no? Para pensar el futuro de las artes escénicas independientes. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Eugenio, gracias a todas las compañeras de la mesa. Realmente muy interesante todas las propuestas, los testimonios. Estamos tomando nota desde acá, desde el Estado Municipal de Morón. Se han dicho cosas muy interesantes. Hoy los invito a todos, a ustedes, los de la mesa, y a todo el público que nos está escuchando, a participar del cierre. Lo vamos a hacer a las 19 horas, con los 3 representantes organizadores de este congreso, que son Jorge Duati, Alberto Saba y yo como director de este teatro. Vamos a levantar un poco la síntesis y, bueno, y ir proyectando las preguntas que van surgiendo, porque somos el Estado, pero acá en Morón la situación es muy particular y a mí me gustaría dar un poco de cuenta también de lo que está pasando. Ustedes ven ahí atrás, ven algo que brilla, y es porque mientras estábamos transmitiendo hoy a la mañana, empezó a llover y se están mojando las butacas. Estamos en la situación de vulnerabilidad, de fragilidad. Venimos de 4 años en Morón de tierra arrasada con un gobierno que desprecia la cultura. A ver, la derecha, el macrismo llegó acá a Morón, hizo un desastre terrible.
Hoy estamos intentando levantarlo como podemos, pero bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Yo voy a dar cuenta de todo esto que está pasando, porque no es llorar, es simplemente mostrar la realidad y construir. Me gustó eso de sostenernos, el SOS, de sostenernos, y me parece que ese fue un poco el espíritu del Congreso ¿no? Digamos, después ahí les vamos a mostrar una foto de cómo desarrollamos este Congreso. Me emociono porque dependemos de un cable, queridas amigas. Estamos dependiendo de un cable, ¿entienden? Y así estamos, es como una metáfora de lo que está viviendo no solo nuestro país, sino tal cual, sí, Lala, sino el mundo entero. Desde aquí las abrazamos y estamos en comunión, en comunidad.